El fuego comenzó como un susurro, un olor a madera caliente, un crujido extraño detrás del granero, y de pronto el cielo se volvió rojo. Cuando salí corriendo con una cubeta en la mano, las llamas ya estaban trepando por las paredes de mi casa, como si quisieran devorar mi vida entera. El calor era tan fuerte que sentí que la piel se me partía. Mis animales gritaban, mis manos temblaban, y el humo me arrancaba lágrimas que no sabía si eran de dolor o de miedo. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que vendría después, mi hija, diciéndome que en su casa no había espacio para mí. Nunca olvidaré el sonido del fuego. No era solo un ruido, era un rugido vivo, como si el incendio tuviera hambre, como si estuviera reclamando años enteros de mi vida. La granja, mi refugio, por más de 4 décadas, ardía ante mis ojos. El viento soplaba fuerte aquella tarde. Uno de esos vientos calientes y secos que parecen anunciar desgracias. Yo estaba barriendo la entrada cuando sentí el olor a quemado. Al principio pensé que era algún vecino quemando basura, pero no. Ese olor lo conozco desde niña, olor a desgracia. Corrí hacia el granero. Lo que vi me atravesó el pecho. Una parte de la barda ya estaba envuelta en llamas. El fuego subía rápido, demasiado rápido, como si llevara horas escondido esperando explotar. Tiré la escoba y agarré la primera cubeta que encontré. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae. «¡No, por favor!», grité mientras echaba agua. Pero era inútil. El fuego era más fuerte, más veloz, más vivo que yo. Las gallinas chocaban contra la malla, intentando escapar. Mis perros aullaban inquietos, asustados. El calor me golpeaba la cara y sentí cómo se me chamuscaban los vellos del brazo. Llamé a los bomberos, pero mi voz parecía la de otra persona temblorosa, rota. Me dijeron que venían otros incendios y que harían lo posible. Pero lo posible no fue suficiente. Las llamas alcanzaron el techo del granero. Lo escuché quebrarse antes de caer. Ese sonido, ese estruendo, fue como sentir que se partía mi vida. Corrí a soltar a los animales, aunque algunos ya habían escapado por su cuenta. Les grité que corrieran, aunque sabía que no me entendían. Pero era lo único que podía hacer, dejarlos libres, para que al menos ellos tuvieran una oportunidad. El calor era insoportable. Sentí un mareo fuerte, pero me obligué a seguir. Tenía que salvar lo que pudiera. Entré a la casa, pero apenas di 2 pasos. El humo era tan espeso que no veía nada. Tosí, me dolió la garganta y retrocedí de inmediato. Sabía que si seguía terminaría ahí dentro. Y ese no era el final que quería. Salí tambaleándome. Y desde afuera vi cómo mi cocina, esa donde preparé miles de tortillas, se envolvía en llamas. Vi cómo mi sala donde Leticia daba sus primeros pasos se volvía roja y negra. Vi cómo mi cuarto donde lloré la muerte de mi esposo desaparecía en un brillo naranja. Era como ver morir un pedazo de mí. Cuando todo se derrumbó, no sentí las lágrimas. Las tenía ahí, pero no caían. Me senté en el suelo, respirando pedazos de polvo caliente, con las rodillas raspadas y las manos negras. El silencio que quedó después fue más cruel que el ruido del fuego. Todo se había ido, todo menos yo, y en ese momento no sabía si eso era consuelo o castigo. Caminé hasta la camioneta. Esa sí se había salvado por puro milagro. La había llevado al camino esa mañana para recoger alimento para las gallinas. Me subí despacio. Mis piernas parecían de trapo. Miré la foto de Leticia, que siempre llevaba en la guantera 6 años, trenza, sonrisa de luna. Esa niña que un día me pidió dormir pegada a mí porque tenía miedo de la oscuridad. Esa niña que yo crié sola desde que su padre murió. Ella no me va a fallar,
me repetí. Arranqué. El motor sonaba como si también hubiera llorado. Conduje hasta la ciudad, hasta la colonia privada, donde vivía Leticia con su esposo. El guardia me miró con desconfianza. «Vengo a ver a mi hija», le dije, y sentí que la voz me temblaba. Me dejó pasar, pero con una mirada que dolió más que el humo. Cuando llegué a la puerta, mis manos seguían temblando. Toqué el timbre y esperé, y esperé, y esperé. Finalmente Leticia abrió. Llevaba maquillaje perfecto, bata suave, uñas arregladas y miedo. No miedo por mí, miedo de que los vecinos me vieran. «Mamá», susurró. «¿Qué te pasó?» «La granja», intenté decir. «No quedó nada, hija. Solo necesito quedarme aquí unos días. Solo eso». Antes de que Leticia respondiera, Rafael apareció. «No puede quedarse», dijo sin siquiera preguntarme cómo estaba. «Rafael, por favor», murmuré. «Aquí no hay espacio para ti», repitió, frío, cortante, definitivo. Leticia bajó la mirada. Ese fue el verdadero incendio, el que no apaga nadie. Cuando volví a la camioneta, mis manos buscaban algo, cualquier cosa. Un consuelo, un recuerdo, una salida. Abrí mi celular y ahí estaba su nombre. Mateo. El niño que un día alimenté. El joven al que un día le salvé la vida sin saberlo. El único que quizá todavía me quería. El motor de mi camioneta seguía encendido mientras yo me quedaba allí sosteniendo el volante como si pudiera evitar que mis manos se rompieran igual que mi granja. Tenía la boca seca, las mejillas ardiendo y una sensación de abandono que no recordaba haber sentido ni siquiera cuando enterré a mi esposo. Ver a mi hija bajar la mirada cuando más la necesitaba. Eso dolió de una forma distinta, más honda, más silenciosa. Apagué el motor. Me quedé respirando despacio. Afuera, la noche estaba tranquila, tan tranquila que parecía burlarse de mí. En mis uñas todavía había tierra mezclada con ceniza. En mi cabello, pedacitos de pasto quemado. Me pasé la mano por la cara, pero la piel raspada me ardió. Tenía que moverme, tenía que pensar, tenía que decidir hacia dónde ir. Pero mi mente estaba vacía. Las únicas palabras que resonaban eran las de Rafael. Aquí no hay espacio para ti. Me limpié las lágrimas como pude, aunque solo me embarré más hollín. No importaba. Ya nada importaba. Puse la camioneta en marcha y comencé a manejar sin rumbo. Las luces de la colonia privada quedaban atrás tan ordenadas, tan limpias, tan llenas de gente, que jamás sabría lo que era perderlo todo en un solo día. Mientras avanzaba por la avenida principal, los edificios altos me hacían sentir más pequeña. Yo no pertenecía allí, pero tampoco tenía un lugar al cual volver. La oscuridad del parabrisas se mezclaba con la oscuridad en mi pecho. Fue entonces cuando recordé la voz de Mateo. Mateo a los 8 años. Puedo quedarme aquí un ratito, doña Mateo a los 13. Su comida sabe más rica que la de mi casa. Mateo a los 15. No llores sola. Yo me quedo aquí. Mateo a los 17. Un día voy a sacarla de trabajar, tanto se lo prometo. Me detuve en un semáforo. Mi mano temblaba mientras buscaba su nombre en mis contactos. No sabía si el número seguía siendo el mismo. No sabía si él seguía siendo el mismo. ¿Cuántos años habían pasado? ¿15? ¿16? La vida de un niño pobre se transforma rápido o se pierde o se vuelve demasiado fuerte para mirar atrás. Por un momento dudé. ¿Qué derecho tenía yo a llamarlo y si lo incomodaba? ¿Y si él ya había borrado el pasado? Pero mis manos se movieron solas. Marqué. El timbre sonó una vez, luego 2, luego 3. Cerré los ojos con fuerza
preparándome para escuchar el buzón de voz. Pero entonces, bueno, la voz profunda, algo ronca, inconfundible pese a los años. ¿Quién habla? Mi garganta se cerró. Intenté responder, pero no pude. Inspiré con dificultad, como si el aire me pesara. Hola, insistió él más serio esta vez. ¿Quién es? Por fin logré susurrar. Mateo, soy yo, soy Mariela. Hubo un silencio completo, ni tráfico, ni respiración, ni sonido. Luego escuché una exhalación fuerte como si él hubiera recibido un golpe. Doña Mariela, usted dígame que está bien, por favor. Ese por favor me rompió. Y entonces las lágrimas, que no salieron frente al fuego ni frente a Leticia, cayeron todas juntas. Mijo, logré decir. La granja se quemó toda. No quedó nada. Fui con Leticia y no me dejó entrar. Mi voz se quebró. Tuve que morderme el labio para terminar la frase. Me dijo que no había espacio para mí. Escuché un golpe seco del otro lado, como si Mateo hubiera golpeado la mesa. ¿Ella dijo eso? ¿A usted, su propia hija? No respondí, solo lloré. ¿Dónde está ahora? Preguntó él, con una voz que ya no era la del niño que yo conocí. Era la voz de un hombre que tenía el poder de mover el mundo si quería. Dígame dónde está. Miré alrededor. En la avenida central, cerca del centro comercial. Estoy en la camioneta. No sé a dónde ir. Escúcheme bien, mamá, dijo él usando la palabra que jamás imaginé oír de su boca. Usted no va a dormir en una camioneta. Ni hoy ni nunca. Voy a reservarle un cuarto en un hotel, un buen hotel. Usted se va para allá ahora mismo. Mateo, no tengo dinero para eso, susurré. Yo tampoco lo tenía cuando usted me alimentó sin pedir nada, respondió él con una firmeza que me hizo cerrar los ojos. Ahora me toca a mí. Le di la dirección del lugar donde estaba y él me dictó la dirección del hotel y un código de reserva. Su voz era rápida, segura, como si tuviera práctica resolviendo emergencias. Cuando colgué mis dedos, seguían temblando. Pero esta vez no era por miedo. Era por alivio. Un alivio que no conocía desde hacía muchos años. Conduje hacia el hotel. Era enorme, con luces cálidas y un letrero elegante. No sabía si bajarme. Me sentía sucia fuera de lugar. Pero al entrar, la recepcionista sonrió. ¿La señora Mariela, su habitación está lista? El señor Hernández ya pagó todo. El señor Hernández, Mateo Hernández, el niño que un día llegó con hambre. Ahora pagaba un cuarto de hotel para mí. Subí. La habitación era tan bonita que me dieron ganas de llorar otra vez. Me metí a la regadera y vi caer el hollín por mis brazos. Me quedé allí, con el agua caliente, curando un poco el abandono. Cuando salí, mi celular vibró. Un mensaje de Mateos. Mañana a las 11 estoy ahí. No se preocupe por nada. Aquí estoy, mamá. Mamá. Apreté el celular contra el pecho y solté un sollozo quedo. No estaba sola, no esa noche, ni nunca más. Dormí poco esa noche. No porque la cama fuera incómoda, al contrario, era tan suave que casi me hundía en ella, sino porque mi mente no podía dejar de dar vueltas a lo que había pasado. La frase de Mateo resonaba en mi cabeza como una campana. Aquí estoy, mamá. Nunca lo había escuchado llamarme así. Nunca. Ni cuando era niño, ni cuando se quedaba a dormir en el granero, ni cuando lo llevaba al médico porque sus padres no lo querían llevar. Él siempre me decía a doña Mariela, con ese respeto tímido que tienen los hijos que no se atreven a llamar mamá a quien sí lo fue, pero sin sangre. Cuando amaneció,
Abrí las cortinas y casi me quedé sin aliento. Desde el piso alto del hotel podía ver toda la ciudad, las montañas al fondo y un cielo tan claro que parecía nuevo. Por un instante olvidé el olor del humo, el crujido del granero, cayéndose los gritos desesperados de los animales cuando traté de soltarlos. Pero la realidad regresó como siempre fuerte y fría. A las 10:55 mi teléfono vibró. Lo abrí con el corazón latiendo en el cuello. Estoy abajo. No tenga prisa. Respiré hondo. Tomé mi bolsa, la misma que salvé del fuego quemada en las esquinas, y bajé. Cuando la puerta automática del lobby se abrió, lo vi. Mateo estaba de pie, hablando con un hombre vestido de negro, seguramente un chofer o un asistente. Y por un momento no reconocí al niño desnutrido que se escondía detrás de mi perrita Luna cuando tenía miedo de que su papá llegara borracho. El hombre frente a mí era diferente, traje gris oscuro impecable, reloj caro, barba bien cuidada, postura de alguien que sabe que todo lo que toca puede cambiar de dirección. Cuando me vio se detuvo. Se quedó completamente quieto. Sus ojos se ablandaron como si hubieran viajado 20 años atrás. Doña... Mamá corrigió de inmediato con una sonrisa llena de emoción contenida. Qué gusto verla. No pude decir palabra. Él avanzó y me abrazó. Un abrazo firme, seguro, como si fuera él quien temía perderme esta vez. «Estás tan cambiado, hijo», logré decir al separarnos. «Usted me cambió», contestó con una seriedad que me quebró algo por dentro. El hombre de negro abrió la puerta de una camioneta grande brillante, de esas que yo solo había visto en la tele. Mateo me ayudó a subir, acomodó mi cinturón, como si todavía fuera aquel adolescente que temía que yo resbalara en el granero, y luego él se sentó a mi lado. «¿Cómo está?», preguntó mirándome con una preocupación profunda. «Y no me diga bien, solo para no preocuparme». Respiré hondo. «Estoy cansada, triste y, no sé, siento como si se me hubiera borrado la vida». Mateo apretó los labios. No dijo nada por unos segundos. «¿Lo que le hicieron?» «No tiene perdón», dijo finalmente, «ni lo que pasó con la granja tampoco». «Son cosas que pasan», murmuré. «Sí, pero no así», respondió él con un tono que no dejaba espacio a discusión. Mientras la camioneta avanzaba por la carretera, me contó un poco de su vida, su empresa, su mudanza a Monterrey, sus viajes constantes, su equipo de trabajo. Me hablaba con un entusiasmo que trataba de disimular como si no quisiera presumir. Pero yo lo veía. Había construido un mundo propio, un mundo que nadie le regaló. «¿Y tus padres?», pregunté con cautela. «Cada quien sigue su vida», dijo sin emociones. «Hace años que no los veo. Nunca me buscaron. Y yo ya no tenía nada que buscar ahí». Miró por la ventana un momento antes de añadir: «La única familia que tuve fue usted». Se me apachurró el corazón. Llegamos primero a la zona donde antes estaba mi granja. Cuando vi el terreno, me llevé las manos a la boca. No quedaba nada. Ni un muro, ni una viga. Solo tierra negra como carbón. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero me quedé callada. Siempre en silencio, siempre fuerte, siempre tragándome el dolor. Aprendido de tantos años sola. Pero Mateo no se quedó callado. Se bajó de la camioneta. Se paró frente al terreno quemado y dijo con voz baja, pero llena de una furia que me sorprendió: «Esto no va a quedar así. Lo que usted perdió, yo se lo voy a devolver. Todo y más». Yo negué con la cabeza. «No, hijo, no quiero que tomes mis problemas como tuyos». Pues muy tarde respondió mirándome directamente:
Usted tomó los míos cuando nadie más lo hizo, y yo era solo un chamaco sin futuro. Usted me dio uno. Ahora me toca cumplir lo que prometí. Volvimos a la camioneta, y entonces, sin aviso, dijo: Vamos a ver a Leticia. Mi corazón se detuvo. No, Mateo. No hagas eso. No quiero que haya problemas. Ella es mi hija. No, ella es su hija de sangre, me interrumpió. Pero una hija no hace lo que ella hizo anoche. Hoy va a mirarla a los ojos y va a entender quién es usted y quién soy yo para usted. Yo temblaba, no por miedo a Mateo, sino por miedo a enfrentar a Leticia, pero él tomó mi mano. No la voy a dejar sola, nunca más. No dije nada, no podía. La camioneta tomó el rumbo hacia la colonia privada donde vivía mi hija. Las casas eran enormes, blancas, todas iguales. Perfectas, como una vida sin manchas, como una vida sin espacio para gente como yo. Cuando nos acercamos a su casa, vi a Rafael afuera, regando el jardín. Pero al ver la camioneta negra estacionarse frente a su casa, dejó caer la manguera. Leticia salió detrás de él todavía con la expresión de la noche anterior, esa mezcla de vergüenza y frialdad. Mateo salió primero, no gritó, no amenazó, no hizo escenas. Solo se quedó de pie, mirándolos como quien mira a quienes no supieron valorar un tesoro antes de perderlo. Yo salí después, temblando, apretando mi bolsa quemada contra el pecho. Leticia abrió los ojos sorprendida. Mamá, ¿qué haces aquí? Vengo, dijo Mateo, antes de que yo pudiera hablar, para que nos escuchen los dos. Y ahí, frente a la casa que me negó frente a la puerta, que se cerró en mi cara, la historia dio un giro que nadie esperaba. Rafael se quedó mirándonos con la boca entreabierta, todavía con la manguera en la mano, dejando que el agua cayera sobre el pasto hasta formar un pequeño charco. Leticia, detrás de él, se veía como si hubiera visto un fantasma, pálida, tensa con los dedos apretando la tela de su blusa. ¿Se puede saber qué hacen aquí? Fue lo único que se atrevió a decir Rafael, tratando de recuperar el control. Mateo no alzó la voz, ni siquiera dio un paso hacia él. Solo se plantó firme, con las manos en los bolsillos del pantalón, hablando con calma. Venimos a terminar una conversación que ustedes dejaron incompleta anoche, dijo. Porque mi madre señaló hacia mí. Sin titubear, no merecía que le cerraran la puerta en la cara. La palabra madre flotó en el aire como una bomba a punto de explotar. Vi cómo Leticia tragó saliva. Rafael se giró hacia ella un segundo confundido. Tu madre repitió, no que era... Soy su madre, aclaré con voz baja, pero firme. Y también fui madre para él, cuando nadie lo fue. Mateo dio un paso adelante. Rafael, ¿verdad? Preguntó mirándolo directo a los ojos. Sí, respondió él, inflando el pecho. ¿Y usted quién es? ¿Para venir a hacer un espectáculo aquí? Mateo sonrió apenas sin humor. Soy Mateo Hernández. Tal vez haya escuchado mi nombre. Rafael frunció el ceño intentando recordar. Lo vi bajar la mirada hacia el reloj de Mateo, hacia la camioneta, hacia el chofer, que esperaba a unos metros, hacia el traje bien cortado. Vi la confusión convertirse en reconocimiento. El de la empresa de tecnología, balbuceó. El de las noticias. El que salió en la revista. Ese mismo confirmó Mateo sin orgullo, pero sin modestia falsa. El mismo niño que se sentaba en la mesa de Mariela a hacer la tarea porque en su casa no había espacio para él. El mismo que dormía en el granero cuando su padre llegaba borracho. El mismo al que ella le dio comida, cariño y dignidad cuando nadie más quiso hacerlo. Algunas cortinas de las casas vecinas se movieron.
Algunas puertas se entreabrieron. En esa colonia, las noticias volaban más rápido que el viento. Y un hombre famoso de traje caro, defendiendo a una señora campesina a las puertas de una casa impecable, era un espectáculo que nadie quería perderse. Leticia por fin habló con la voz quebrada. Yo no sabía que tú seguías en contacto con mi mamá. Porque ella nunca me pidió nada, contestó Mateo sin mirarla todavía. Pero anoche, cuando el fuego destruyó todo lo que conocía y ustedes decidieron que aquí no había espacio para ella, ¿sabes a quién llamó? A mí. Sentí que el pecho se me llenaba de vergüenza ajena por Leticia y de un orgullo extraño por Mateo. Rafael intentó recomponerse. Mire, señor Hernández, empezó usando el tono que seguro le funcionaba con clientes. Esto es un asunto familiar. No tiene por qué intervenir. Nosotros. Justo porque es un asunto familiar. Estoy aquí, lo interrumpió Mateo, ahora sí un poco más duro. Porque mi familia no deja a una mujer de 64 años durmiendo en una camioneta después de perder su casa. Usted sí lo hizo. Yo no. La cara de Rafael enrojeció. No fue así, mintió. Usted no sabe todo lo que pasa. Sé suficiente, respondió Mateo. Sé que prefirió un tapete persa a una madre. Sé que le preocupó más lo que iban a decir los vecinos que la mujer que crió a su esposa. Y sé sobre todo que anoche usó palabras que ninguna persona decente debería usar para hablar de su suegra. Leticia comenzó a llorar. Mateo, por favor, dijo, no digas más. Él por fin la miró. Leticia, tú eras una niña cuando tu mamá me daba de comer, dijo bajando un poco la voz. ¿Te acuerdas? Mientras tú hacías berrinche porque no querías tortillas frías, yo me las comía feliz porque en mi casa a veces no había ni eso. Ella te compraba zapatos nuevos y a mí me remendaba los viejos. Ella te llevaba al doctor y a mí me curaba los golpes que mi papá me dejaba. Y aún así, anoche cuando la vida se le vino abajo, tú miraste hacia otro lado. Leticia se tapó la cara con las manos. Sus hombros temblaban. Rafael quiso acercarse a ella, pero Mateo le clavó la mirada. No estoy aquí para humillarlos, dijo. Eso se lo están haciendo solos. Estoy aquí para que entiendan algo. Lo que ustedes despreciaron anoche es la única madre que yo he tenido. Sentí las lágrimas resbalar por mis mejillas. Quise pedirle que parara, que no los exhibiera así, pero una parte de mí, una parte cansada de callar, necesitaba escucharlo. A usted, continuó Mateo, dirigiéndose ahora a Rafael, le preocupan sus negocios, su imagen, sus vecinos. A mí me preocupan otras cosas, la gratitud, la lealtad, la memoria de quien te extendió la mano cuando no eras nadie. Sacó un sobre de la bolsa interior de su saco y lo sostuvo entre dos dedos. Aquí adentro, dijo, está la escritura de una casa en las afueras, con jardín, con espacio y sobre todo con paz. Es para ella, a su nombre, sin condiciones. Rafael abrió los ojos impresionado. Además, siguió Mateo, hoy mismo se firmará un fondo para que nunca más tenga que preocuparse por dinero. Lo llamaremos Fondo Mariela en honor a la mujer que me enseñó que se puede dar aunque no se tenga casi nada. Yo negaba con la cabeza sin poder creer. Mateo, yo no necesito tanto, susurré. Usted necesitó mucho toda su vida, respondió él mirándome con ternura, y nadie se lo dio. Ya es hora de que reciba mamá. Leticia dio un paso hacia mí llorando. Mamá, yo no sabía. Nunca pensé que Mateo, que tú, no pudo terminar. No necesitabas saber quién era él, dije por fin hablando. Solo necesitabas recordar quién era yo, tu madre. Sus ojos se llenaron de culpa. Por primera vez vi en ella
no a la mujer que me cerró la puerta, sino a la niña que una vez lloró, porque se perdió en el mercado y no me encontraba. Lo siento, mamá, sollozó. Me ganó el miedo, la vergüenza. Rafael, la colonia, todo. Fui cobarde. Lo sé. Mateo respiró hondo. Tal vez con el tiempo puedas reparar eso, dijo. Pero hay cosas que no vuelven a ser igual. Ayer tuvieron la oportunidad de ser el refugio y eligieron ser la puerta cerrada. El silencio se hizo pesado. Finalmente Mateo se volvió hacia mí. «Vámonos, mamá», dijo con suavidad. «La casa nueva nos espera. Este lugar ya le enseñó todo lo que tenía que enseñarle». Miré a Leticia. Quise decirle 1000 cosas. Quise abrazarla y al mismo tiempo alejarme. Quise ser la madre que perdona y la mujer que se respeta. Solo pude decir: «Hija, ojalá un día entiendas que una casa se puede perder en el fuego, pero una madre cuando se apaga aquí», me señalé el pecho, «no se recupera tan fácil». Ella bajó la cabeza. Rafael se quedó callado, sin el valor de decir una palabra más. Mateo me ofreció el brazo. Lo tomé. Mientras caminábamos de regreso a la camioneta, sentí las miradas de los vecinos clavadas en mi espalda. Pero por primera vez en muchos años, no me sentí menos que nadie. Iba al lado de mi hijo elegido, con la frente en alto. Lo que había ardido atrás no iba a consumirme para siempre. El camino hacia mi nueva casa fue silencioso al principio. No un silencio incómodo, sino uno lleno de cosas que ninguno de los dos sabía cómo poner en palabras. Afuera los árboles pasaban rápido sus hojas moviéndose, como si aplaudieran, como si celebraran que por fin la vida empezaba a enderezarse un poco para mí. Yo iba con las manos juntas sobre mi regazo, apretando la bolsa quemada que había salvado del fuego. Esa bolsa vieja y fea era lo único que quedaba de mi vida anterior, y sentía que si la soltaba, se me escaparían también los recuerdos. Mateo lo notó. «Si quiere podemos guardar esa bolsa en el baúl», me ofreció con suavidad. Negué con la cabeza. «No, quiero tenerla conmigo. Es lo único que me queda de la granja». Mateo no insistió. Solo me dedicó una mirada comprensiva. Tenía esa forma de mirarme, como si entendiera lo que no decía. La camioneta salió de la carretera principal y tomó un camino rodeado de pinos. El aire empezó a cambiar, más limpio, más fresco, más mío. Sentía cómo mi pecho, por primera vez en días, podía respirar sin ese peso enorme que lo aplastaba. «Ya casi llegamos», dijo Mateo mirando por la ventana. Quise que la casa estuviera lejos del ruido. «Usted siempre ha sido de campo, mamá». Me llamó mamá otra vez. Todavía no me acostumbraba, y cada vez que lo decía algo dentro de mí se estremecía. Era bonito, pero también doloroso, porque me recordaba que la única persona que me llamaba así no era la hija que yo había criado con mis propias manos. Avanzamos un par de minutos más y entonces la vi. Una casa grande, de estilo colonial mexicano, con paredes color crema y tejas rojas. Un porche amplio rodeando la entrada, columnas de piedra y ventanales enormes que dejaban entrar la luz del sol. En el patio había un camino de piedra que llevaba a una fuente pequeña y a los lados jardines llenos de flores nuevas recién plantadas. Era hermosa, demasiado hermosa para mí. Sentí un nudo en la garganta. «Mateo, hijo, esto es demasiado. Yo no puedo». «Sí puede», me interrumpió con voz tranquila, «y además se lo merece». Un hombre de unos 50 años salió a recibirnos. Vestía camisa blanca, pantalón negro y tenía una sonrisa amable. «Buenos días, señora», me dijo inclinando la cabeza. «Soy Esteban
el encargado de mantenimiento. El señor Mateo me pidió que tuviera todo listo antes de su llegada. Detrás de él, una mujer morenita y bajita apareció en la puerta con un mandil color azul. «Mucho gusto, señora», saludó. «Yo soy Rosa, me encargaré de la cocina y del aseo. Hoy le preparé caldo de pollo». El joven Mateo dijo que era su favorito. Me llevé una mano a la boca sorprendida. «¿Tú te acordaste?», susurré volteando a ver a Mateo. Él sonrió como un niño que confiesa algo hermoso. «Usted lo preparaba cada vez que yo llegaba a su cocina llorando», dijo. «Decía que curaba cualquier dolor». Y tenía razón. Quise decir algo, pero la voz se me atoró. Entré a la casa. El recibidor era amplio, brillante, con pisos de madera y paredes adornadas con cuadros de paisajes. Cada detalle parecía seleccionado con cariño, no con ostentación. No era una casa de lujo vacío, era una casa hecha para vivir, para respirar, para sanar. A la derecha, una sala grande, con sillones cómodos y una chimenea de piedra. A la izquierda, un comedor con una mesa larga de madera sólida, igualita a las que usaban las familias grandes de antes. Y más al fondo, una cocina enorme, preciosa, con ollas colgadas y una estufa amplia donde Rosa seguramente ya estaba cocinando. Me llevé una mano al pecho. «Mateo, yo nunca pensé vivir en un lugar así». Él se acercó, poniéndome una mano en el hombro. «Y yo nunca imaginé tener el dinero para darle lo que usted merece», dijo con sinceridad profunda. «Pero aquí estamos. Lo que usted me dio no se paga con casas, ni con dinero, ni con nada. Aún así, déjeme intentar». Me enjugué las lágrimas rápido, sintiéndome tonta por llorar tanto ese día. «Enséñame mi cuarto», logré decir con una sonrisa temblorosa. Subimos las escaleras. El pasamanos era suave de madera pulida. En el segundo piso, Mateo abrió la puerta de un cuarto grande, iluminado por un ventanal enorme con vista al campo. Sobre la cama había una colcha tejida a mano. Me acerqué lentamente. Pasé los dedos por los hilos gruesos, rosados y blancos, y entonces me di cuenta, era la misma colcha que yo había tejido hace 20 años, la que se salvó milagrosamente cuando Mateo ayudó a rescatar algunas cosas de la granja después del incendio. Él la había mandado restaurar. Sentí que las piernas me fallaban. ¿Cómo la encontraste?, pregunté con un hilo de voz. La rescaté del granero quemado, confesó bajando la mirada. Estaba llena de hollín, casi destruida. Pero, no sé, me dio coraje dejarla morir ahí, igual que usted dejó morir tantas cosas por culpa de la vida. Así que la restauré. Me llevé las manos a la cara. Estaba llorando otra vez. «Mateo, hijo, nadie había hecho algo así por mí». Él se acercó y me abrazó suavemente. «Ahora sí tienen que hacerlo», susurró, «porque usted ya no va a volver a estar sola». Nos quedamos así unos segundos respirando profundo. Quise grabar ese momento en mi memoria para siempre. Después Mateo tomó aire. «Mañana», dijo, «quiero que vayamos a ver abogados para empezar con los trámites del terreno de la granja. Quiero comprarlo y reconstruir, si usted quiere». «No, hijo, ya no. No quiero reconstruir donde fui infeliz», respondí con sinceridad. «Quiero empezar de cero. Aquí». Mateo asintió satisfecho. «Entonces empezaremos aquí», dijo. «Desde hoy». Yo asentí también. Por primera vez, la idea de una nueva vida no me daba miedo. Me daba esperanza. Al bajar nuevamente a la cocina, Rosa sirvió el caldo caliente. Y mientras el vapor subía, sintiendo el aroma familiar que me acompañó durante tantos años, entendí algo. Ese lugar no era un regalo, era un regreso,
un regreso a mí misma. Los primeros días en la nueva casa fueron una mezcla rara entre paz y desorientación. Me despertaba temprano, como siempre lo había hecho en la granja, esperando escuchar el cacareo de las gallinas o el mugido de las vacas pidiendo comida. Pero lo único que escuchaba era el silencio. Ese silencio suave, limpio, que parecía abrazarme. Rosa siempre estaba despierta a las 7 preparando café de olla. Ese olor me guiaba como si fuera una cuerda invisible. «Buenos días, señora Mariela», me decía cada mañana, como si realmente fuera un honor atenderme. Yo todavía no me acostumbraba. Nunca nadie me había tratado así. Una tarde, mientras Rosa podaba unas plantas del jardín, recibí un mensaje en el celular. Era Leticia. «Mamá, ¿podemos hablar?» Sentí un hueco en el estómago. Desde el día de la confrontación con Mateo, ella no había venido ni llamado. Rafael tampoco. Pero ver su nombre en la pantalla me provocó emociones que no sabía cómo manejar: enojo, tristeza, cariño y un cansancio profundo. Me quedé mirando el mensaje más de 2 minutos sin mover un dedo. «¿Todo bien?», preguntó Mateo, que justo entraba con unas bolsas del supermercado. Yo levanté la pantalla para que la viera. Él leyó el mensaje y respiró lento. «¿Quiere hablar con ella?», preguntó con calma, sin juzgar. No supe qué responder. Él se sentó a mi lado, apoyando los codos en las rodillas. «Mamá, usted no tiene obligación de responder si no quiere, no después de todo lo que pasó. Pero si una parte de usted necesita cerrar esa herida, quizás sea el momento». Era increíble cómo lograba decir las palabras exactas sin imponer nada. Yo suspiré. «No sé, hijo. Siento que si la veo, voy a quebrarme». «Entonces permítase quebrarse», respondió él. «Lo ha hecho toda la vida y aún así siguió adelante. No tiene por qué ser fuerte todo el tiempo». «No conmigo». Lo miré. Había tanta gratitud en mi pecho que me dolía. ¿Cómo era posible que el niño que yo había alimentado cuando no tenía nada, ahora fuera el hombre que sostenía mis pedazos? Después de pensarlo un rato, respondí: «Está bien, podemos hablar». Leticia contestó casi al instante: «¿Puedo pasar mañana?». Apreté el celular sin responder todavía. Mateo entendió sin que dijera una palabra. «Mañana yo estaré aquí», dijo. «Pero si prefiere hablar a solas, saldré un rato». Negué con la cabeza. «Quiero que te quedes. Me da tranquilidad». Él asintió. Esa noche casi no dormí. No porque temiera a Leticia, sino porque temía la conversación. ¿Y si me pedía que volviera con ellos? ¿Y si quería dinero? ¿Y si solo venía por curiosidad? ¿Y si realmente se arrepentía? Me levanté 3 veces para caminar por el pasillo y beber agua. A la mañana siguiente, Rosa preparó té de manzanilla, sin que se lo pidiera. Ella también sabía. A las 11 en punto, escuché un auto estacionarse frente a la casa. Leticia bajó. Venía sola. Llevaba la misma ropa con la que trabajaba en la tienda de ropa donde se había empleado recientemente. Se veía cansada. Muy cansada. Sus ojos tenían ojeras profundas y el cabello recogido sin cuidado. Rosa abrió la puerta y la dejó pasar. Leticia se quedó quieta en la entrada, mirando alrededor como si no supiera si podía avanzar. «Pasa, hija», dije desde el sofá. Ella dio unos pasos tímidos, mirando todo como si fuera una casa de otro planeta. «Es muy bonita», murmuró. Sí, respondí sin explicar más. Mateo estaba parado a un lado discreto, dándole espacio a la conversación. Leticia tragó saliva antes de hablar. «Mamá, yo vengo a pedirle perdón». Yo no dije nada. Dejé que siguiera. He pensado mucho, mucho. En lo que hice, sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas.
usted llegó destruida, cubierta de humo. Y yo... Se tapó la cara con las manos. Yo no estuve a la altura. Fui egoísta, fui cobarde, fui lo peor. Me acerqué lentamente. Leticia, yo no quiero que te humilles. Solo quiero saber la verdad. ¿Por qué lo hiciste? Ella bajó las manos y me miró por fin a los ojos. Porque me daba miedo que usted llegara y me recordara la vida que traté de olvidar. Yo pasé muchos años sintiéndome menos que los demás, mamá. Usted trabajaba tanto y yo veía a mis amigas con todo nuevo, con casas bonitas, con vacaciones. Yo juré que nunca volvería a vivir así. Y le tuve miedo a que su presencia me regresara a ese pasado que tanto quise dejar atrás. Su voz temblaba rota. Pero ahora entiendo algo, mamá dijo con amargura. Yo vivía con vergüenza por lo que fuimos, y usted vivía con orgullo por lo que construyó. Yo me equivoqué. Usted no era la vergüenza. La vergüenza fui yo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No era fácil escuchar eso, ni decirlo. Hija, yo nunca quise que te sintieras menos, dije con voz quebrada. Yo lo di todo, todo. Lo sé, susurró, y aún así, cuando más me necesitó, yo le cerré la puerta. Hubo un silencio largo, de esos que pesan. Mateo dio un paso adelante. Leticia dijo, con tono tranquilo, todos cometemos errores. Yo también. Pero lo importante es lo que se hace después, y lo que usted haga de aquí en adelante va a definir si este momento sirve para algo. Leticia lo miró con vergüenza, pero también con gratitud. Gracias, le dijo. Y perdón también a usted. Tengo claro que usted quiere a mi mamá más de lo que yo merecí quererla anoche. Mateo bajó la cabeza respetuoso. Yo no vengo a ocupar el lugar de nadie, dijo. Solo vine a cuidar de quien me cuidó a mí. El espacio de hija sigue siendo suyo. Si lo quiere usar. Leticia rompió en llanto. No un llanto suave, un llanto profundo, feo, necesario. Ese llanto que limpia. Yo la abracé, fuerte, como cuando era niña. Pero esta vez el abrazo tenía un sabor diferente. Un abrazo mezclado con perdón y con un límite claro. Yo ya no era la madre que tenía que suplicar cariño. Ya no. Cuando se calmó, tomó aire y dijo, Mamá, ¿podemos empezar de cero? Algún día le acaricié el cabello, como cuando tenía fiebre a los 6 años. Podemos intentarlo, hija. Pero poco a poco. No tengo prisa ni obligación. Las cosas se van a dar, si se tienen que dar. Ella asintió, aceptando por fin que no era un sí automático, que ya no mandaba en mi vida, que ya no podía exigirme nada. Antes de irse, volvió a mirar la casa. Me alegra que esté bien, dijo con honestidad. De verdad. Yo asentí. Mateo caminó conmigo hasta la puerta, después de que ella se fue. ¿Cómo se siente?, preguntó. Pensé un momento. Ligera respondí. Como si algo, por fin, se hubiera desamarrado. Mateo sonrió. Entonces vamos bien. Me tomó del brazo y me guiñó un ojo. Ahora falta la parte más difícil. ¿Cuál?, pregunté confundida. Él rió. Aprender a ser feliz sin sentir culpa. Lo miré sin saber qué contestar. Pero por primera vez sentí que podía intentarlo. Los días siguientes, después de la visita de Leticia, fueron extraños, pero no en un mal sentido. Era como si la casa respirara distinto, como si el aire hubiera cambiado de peso. Todavía había dolor, claro, pero ya no era una herida abierta. Era una cicatriz nueva, sensible, que necesitaba tiempo para asentarse. Yo me encontraba más tranquila, más ligera. Dormía mejor, comía mejor.
Caminaba por el jardín cada mañana, sintiendo el pasto fresco bajo mis sandalias, como si la tierra misma quisiera recordarme que todavía había vida para sembrar. Una tarde, mientras Mateo trabajaba en su laptop sentado en el comedor, yo decidí preparar café de olla para los dos. No era gran cosa, pero me hacía sentir útil, viva incluso. Cuando el aroma llenó la casa, él levantó la vista y sonrió. «Huele como mi infancia», dijo. «Huele como hogar», corregí suavemente. Él dejó la computadora a un lado. «¿Se siente bien, mamá?» Yo asentí. «Me siento en paz», como si hubiera dejado de cargar un costal que llevaba años en los hombros. Mateo se acercó y tomó una taza. «Y aún falta lo mejor», añadió. «Lo que viene ahora». «¿Qué viene ahora?», pregunté curiosa. Mateo me miró con una mezcla de cariño y orgullo. «Viene su vida nueva, su reencuentro con usted misma, sus gustos, sus sueños, sus cosas, porque usted no solo perdió una granja, perdió años viviendo para otros. Ahora es su turno». Sus palabras me atravesaron. Su turno. Nunca había tenido mi turno. Lo miré fijamente. «¿Sabes qué me gustaría hacer?», pregunté. «Lo que usted diga, mamá». «Aprender a pintar». Mateo abrió los ojos sorprendido. «¿A pintar?» Siempre soñé con hacerlo, pero nunca tuve tiempo. Entre el trabajo, Leticia, la deuda de la granja, siempre era mañana, pero el mañana nunca llegaba. Él sonrió de oreja a oreja. «Entonces mañana empezamos», afirmó. «Ya le conseguí una maestra. Llega pasado mañana». Yo casi me atraganto con el café. «¿Cómo que ya me conseguiste una maestra? Si apenas lo dije». Mateo se encogió de hombros divertido. «No necesito esperar para las cosas que hacen feliz a mi mamá». Sentí las lágrimas subir. Otra vez. Pero esta vez no eran de tristeza. Eran de gratitud. Una mañana, mientras pintaba mis primeros trazos torpes en un lienzo, Mateo recibió una llamada importante. Yo escuché desde la terraza, sin querer meterme, pero su expresión era seria. Cuando colgó vino hacia mí. «Mamá, necesito decirle algo». Me limpié las manos del acrílico y me senté. «Dime, hijo». Me ofrecieron un puesto fuera del país. Grande, muy grande, de esos que cambian todo. Mi corazón dio un vuelco. El miedo regresó. Ese miedo conocido que la vida volviera a arrebatarme a quienes amo. «¿Y tienes que aceptarlo?», pregunté con voz baja. «No tengo que», respondió él. «Pero quiero crecer, quiero seguir construyendo». Me mordí el labio. Era lógico, natural. Ese niño que había dormido en mi granero se había convertido en un hombre que el mundo quería. Era injusto pedirle que se quedara. «Hijo», dije después de un silencio largo, «tú no me debes tu vida. Yo te cuidé porque te quería, no para tenerte amarrado. Si tu camino está en otro país, ve. Yo voy a estar bien». Él me miró profundamente. «No me quiero ir sin saber que usted está completa», dijo, «que tiene algo más que mis visitas o mis cuidados». Se me apachurró el pecho. «Mateo, tú me devolviste la vida. ¿Qué más puedo necesitar?» «Usted», respondió él. «Usted misma, su mundo, sus actividades, su gente». Hubo un silencio largo, pero no era doloroso. Era un silencio que abre espacio para lo nuevo. Finalmente dije: «Entonces, si te toca volar, ve, yo te voy a aplaudir desde aquí». Él me abrazó fuerte, como si quisiera memorizar mi forma. «Voy a visitarla cada mes, se lo prometo, y la voy a llamar todos los días». Le acaricié la cabeza, igual que cuando era niño. «Te creo». Esa tarde, cuando él se fue a hacer maletas, salí al porche. Miré el horizonte,
Las montañas se pintaban de naranja. Las aves regresaban a sus nidos. Y entendí algo poderoso. No toda pérdida destruye. A veces el fuego viene a limpiar el campo para un nuevo comienzo. El incendio que me arrebató mi granja también había quemado mis cadenas. El rechazo de mi hija abrió un espacio donde finalmente llegó el hijo que la vida me había regalado. Y el dolor me obligó a mirarme a mí misma no solo como madre, sino como mujer. Sentí una paz profunda diferente a todo lo vivido antes. Por primera vez en muchos años, me elegía a mí. Esa noche, cuando Mateo salió rumbo al aeropuerto para su nuevo proyecto, me dijo: «Mamá, gracias por salvarme la vida cuando yo no era nadie». Yo respondí: «Hijo, tú me la salvaste ahora que yo ya me había dado por vencida». Nos despedimos, no con tristeza, con orgullo, porque ambos estábamos listos para nuestros nuevos caminos. Me quedé sola en la casa, pero no era una soledad vacía, era una soledad libre. Me serví una taza de té, caminé hacia el porche y me senté a ver las estrellas. Y pensé que tal vez, solo tal vez, la vida no me había quitado todo. Tal vez por primera vez me lo estaba devolviendo. Y ahora que has escuchado mi historia, quiero preguntarte a ti, ¿qué harías si la vida te obligara a empezar de cero? ¿Alguna vez perdiste algo o a alguien y descubriste después que no era el final, sino el comienzo? Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta leerlos y saber hasta dónde llegan estas historias que sanan el alma. Y si quieres seguir acompañándome en relatos como este, llenos de vida, dolor, esperanza y segundas oportunidades, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Cada día tenemos una historia nueva que podría ser justo la que necesitas escuchar. Gracias por llegar hasta aquí. Nunca olvidaré el sonido de esa frase pronunciada con esa vocecita dulce y venenosa que siempre usa mi nuera cuando piensa que nadie la escucha. Fue como si alguien hubiera metido la mano en mi pecho y apretado mi corazón con todo el desprecio del mundo. Yo estaba ahí parada junto a la puerta de la cocina, con las manos todavía húmedas por haber lavado los platos del desayuno familiar, cuando escuché las palabras que marcarían un antes y un después en mi vida: que mi suegra se quede en el cuartito. Los mejores cuartos para nosotros. Dijo eso riéndose como si no fuera nada, como si fuera la cosa más normal del mundo relegar a una mujer de 68 años, la misma que pagó cada centavo de aquella casa en Puerto Vallarta, al cuarto de servicio, ese huequito sin ventana que hasta el viento evitaba. Y lo peor no fue la frase. No. Lo peor fue la manera en que lo dijo. La forma tan natural de ponerme en el último lugar, como si yo no fuera la madre de su esposo, ni la abuela de sus hijos, ni la mujer que había trabajado toda una vida para que su hijo tuviera las oportunidades que ella misma jamás tuvo. Ahí apretada contra el marco de la puerta, con el olor a café frío todavía en el aire, sentí como algo dentro de mí se quebraba despacito con un ruido que solo yo escuché. Y fue ahí, en ese instante, que supe que lo que iba a pasar después les iba a cambiar la cara a todos. Pero para que entiendan cómo llegué a ese punto, tengo que retroceder unas horas. La mañana había empezado relativamente bien, aunque ya había señales de esas que una mujer mayor capta de inmediato, como un temblorcito en el pecho que te dice: aquí algo no encaja. Llegamos a la casa de vacaciones un día antes. Era una casa hermosa, lo admito. Paredes blancas relucientes, un jardín lleno de bugambilias y un olor a brisa marina que se colaba por cada rincón. Miguel, mi hijo, estaba encantado. Tenía esa sonrisa que no veía desde hacía meses
como si la playa le limpiara las preocupaciones. Mis nietos Valeria y Nico corrían de un lado a otro maravillados con la alberca, con las hamacas, con todo. Y yo me sentía feliz de verlos felices. Ese siempre había sido mi lugar en la familia, disfrutar desde la orilla sin pedir nada. Laura, mi nuera, desde que entramos a la casa, tomó el control como si fuera la administradora del lugar. Caminaba rápido, taconeando sobre el piso brillante, abriendo puertas, inspeccionando los baños, dando órdenes aquí y allá. Miguel, tú sube las maletas. Niños, no toquen todavía la alberca. Suegra, ahorita vemos dónde acomodarla, ¿sí? Esa última frase ya me pinchó un poco el alma, pero me quedé callada. No quería empezar las vacaciones con tensión. Cuando una se hace vieja, aprende a tragar silencios como si fueran pastillas amargas, todo para que los demás no se incomoden. O al menos así me habían enseñado. Cuando Laura empezó a repartir los cuartos, yo todavía tenía esperanza. Les juro que sí. Pensé que por haber pagado la casa completa, por haber sido la que propuso el viaje, por ser la de mayor edad, tal vez me tocaría algo digno. No necesitaba lujo, no, pero sí respeto. Este va a ser el principal, anunció Laura, señalando una habitación enorme con terraza y vista al mar. Aquí se va a quedar mi mamá cuando llegue mañana. Pobrecita, viene tan cansada del viaje. Mi corazón dio un pequeño saltito, pero me dije, está bien, Rosa, ella también es mamá, también merece descanso. Este de acá, continuó Laura, será para Miguel y para mí. Tiene baño privado y la terraza que da a la alberca. Asentí. No iba a discutir eso tampoco. Es normal que los matrimonios tengan su espacio. Los niños se quedan en este cuarto. Y pues, abrió la última puerta, queda el cuartito. Ahí estaba un huequito con una cama individual viejita, una ventana diminuta que no abría y una repisa rota. Olía a humedad y a jabón barato. Suegra, si quiere, aquí puede estar usted mientras vemos qué hacemos. ¿Sí? Dijo Laura, como si fuera un favor que me hacía. Mientras tanto, Miguel entró, vio el espacio y frunció un poco el ceño, como si quisiera decir algo. Pero Laura lo cortó con un beso en la mejilla. Y un luego, arreglamos todo, amor. Me quedé con el cuartito. Me senté al borde de la cama y respiré hondo. No lloré, aunque sentí el nudo ahí trepándose por la garganta. Miré mis manos arrugadas, marcadas por toda una vida de trabajo, de amor, de sacrificio. No pasa nada, Rosa, me dije. Mientras tus nietos estén felices, vale la pena. Pero uno siempre sabe cuando algo se siente mal. Una madre intuye cuando ya no la quieren cerca. Por la noche preparé la cena mientras ellos se tomaban fotos para subir a redes. Familia perfecta en vacaciones, así lo puso Laura en su Instagram. Yo aparecía al fondo de espaldas sirviendo arroz. Ni me etiquetaron. Cuando todos se fueron a la terraza a brindar con vino blanco, yo me quedé lavando los trastes. Era mi manera de evitar incomodar. Pero justo ahí, cuando regresé por un trapo para secarme las manos, escuché la voz de Laura desde la sala, hablando por teléfono. No sé si con una amiga, con su madre o con quién, pero su tono era claro, arrogante, como el de alguien que cree que el mundo le pertenece. Sí, mamá, ya acomodé todo, decía. Los mejores cuartos para nosotros, obvio, y que mi suegra se quede en el cuartito. Pues claro, ¿dónde más? Además ni dice nada, es de esas de antes, de las que aguantan. Con tantito que la trates, amable cae. La carcajada que soltó después me perforó el alma. Sentí que se me aflojaban las piernas. Tuve que recargarlas en la pared para no caerme. Ahí supe que no era tontería mía, no era un malentendido, no era sensibilidad de vieja. Era desprecio, descarado, frío, calculado.
Y también supe que yo, doña Rosa, la que siempre se quedaba callada, ya no me iba a quedar con los brazos cruzados, porque lo que hice después les cambió la vida para siempre. Para entender por qué esas palabras que mi suegra se quede en el cuartito me dolieron, tanto tengo que contarles quién era yo antes de convertirme en la señora que se conforma con lo que sea. Porque esa mujer, la que Laura creía que podía mover como una pieza olvidada en un rincón, no nació de la nada. Esa mujer venía de una vida entera de lucha de amor y de sacrificios que casi nadie en mi familia, ni siquiera mi propio hijo, parecía recordar. Yo me llamo Rosa Martínez, nací en un barrio humilde de Iztapalapa, donde las calles olían a tortillas recién hechas por la mañana y a humo de carbón por la tarde. Crecí entre gritos de niños jugando y perros ladrando desde los azoteas, entre vecinas que se prestaban azúcar, pero también se pasaban chismes como si fueran pan caliente. Y aunque no tuve mucho, nunca me faltó la capacidad de soñar. A los 20 años conocí al que sería mi esposo Jorge, un hombre tan trabajador como risueño. Tenía esa manera de mirar la vida con esperanza, incluso cuando no teníamos más que frijoles y arroz para cenar. Nos casamos en la iglesia del barrio, con flores de papel y música de un vecino que sabía tocar el acordeón. No teníamos casi nada, pero teníamos planes. Muchos. Cuando quedé embarazada de Miguel, nuestro único hijo, parecía que todo se acomodaba poquito a poquito. Jorge había conseguido un mejor trabajo en una ruta de autobús y yo hacía costuras para las vecinas. Mi pancita crecía entre risas, canciones y la ilusión de una vida familiar tranquila. Pero el destino tiene maneras crueles de enseñarte lo frágil de la vida. A los 24 años, una llamada en la madrugada lo cambió todo. Jorge había sufrido un accidente en la carretera. Nunca regresó a casa. Me acuerdo perfecto del silencio que dejó su ausencia. Un silencio que no era paz. Era vacío. Era miedo. Era el eco de todas las promesas que jamás se cumplirían. Yo me quedé sola con un bebé recién nacido y una renta que no perdonaba retrasos. Fue ahí donde empezó la parte más dura de mi vida. Para sacar adelante a Miguel, tomé 2 trabajos. 2. En la mañana trabajaba en una fábrica de uniformes, donde el calor era tan fuerte que sentías cómo el sudor te corría por la espalda desde las 5 de la mañana. El ruido de las máquinas industriales era tan ensordecedor que por años me quedó un zumbido en el oído derecho. Mis dedos se llenaban de heridas cada semana, pero seguía. Tenía que seguir. En la tarde limpiaba oficinas en el centro. A veces salía a las 11 de la noche cansada, con un olor a desinfectante pegado en la ropa y los pies ardiendo. Recuerdo caminar por las calles oscuras con una bolsa de pan dulce en la mano, porque ese era mi lujo de la semana. Lo que yo quería realmente era un descanso, pero un descanso era un lujo que no me podía permitir. Miguel se quedaba con doña Trini, una vecina buena gente que lo cuidaba como si fuera suyo. Le pagaba con lo que podía, comida, favores, algunas monedas, incluso tamales los fines de semana. Esa mujer, Dios la tenga en gloria, me ayudó más que nadie en ese entonces. Así pasaron los años, entre desvelos, dolores de espalda y una fe tercamente aferrada a la idea de que mi hijo no viviría la misma pobreza que yo. A Miguel le iba bien en la escuela, muy bien. Era aplicado, estudioso, soñador. Recuerdo que una vez, con apenas 5 años, me dijo: «Mamá, yo quiero ser ingeniero, como los que salen en la tele». Ese día tomé su carita entre mis manos y le prometí: «Te lo juro, hijo, vas a estudiar lo que tú quieras, aunque yo tenga que trabajar hasta quedarme sin fuerzas».
y cumplí esa promesa como si fuera un juramento sagrado. Cuando llegó el momento de meterlo a la universidad, las cuentas no daban. No había forma de pagar la inscripción. Tenía dos opciones: o le decía que no podía estudiar o hacía un sacrificio grande, y ya se imaginan cuál elegí. Vendí lo poco de valor que tenía mi anillo de matrimonio, unas arracadas de oro que me había dejado mi madre, y una máquina de coser que había sido mi herramienta de trabajo por años. Con eso completé el pago. El día que Miguel se graduó fue uno de los más felices de mi vida. Llevaba un vestido remendado, sí, pero mi corazón brillaba como si fuera de diamantes. Cuando lo vi recibir su diploma pensé, valió la pena. Cada desvelo, cada lágrima, todo valió la pena. Después, Miguel consiguió un buen trabajo en una empresa de tecnología. Luego se independizó, conoció amigos nuevos, empezó a vestir mejor, a hablar diferente. Y yo me sentí orgullosa de verlo avanzar, aunque a veces me doliera verlo alejarse un poco de la mujer que lo había criado. Cuando me dijo que quería abrir su propia compañía, yo fui la primera en apoyarlo. Sin dudar, le di lo que tenía ahorrado en toda mi vida, un guardadito de 20 años, algo que para mí era un tesoro, y que él recibió con una mezcla de emoción y culpa. «Mamá, ¿estás segura?», me preguntó. «Claro que sí, hijo. ¿Para qué son los ahorros si no es para ayudarte a volar?». Y voló. Sí que voló. Su pequeña compañía creció. Empezó a ganar bien, a viajar, a comprarse cosas que yo jamás habría imaginado permitirnos. Y sin embargo, yo seguía viviendo en mi casita sencilla, con mis plantas en la entrada, mis fotos viejas colgadas en la pared y mi mecedora de madera. Era suficiente. Yo no necesitaba más. Yo creía que el amor de un hijo era algo que, aunque se estirara, nunca se rompía. Creía eso. Hasta que llegó Laura. Y sin darme cuenta, mi mundo empezó a cambiar. Pero no como yo esperaba. Si me hubieran preguntado hace años qué opinaba de las nueras, habría dicho que son como las lluvias de abril. Unas llegan suavemente, riegan la tierra y hacen florecer los jardines, y otras caen como tormentas que arrancan de raíz todo lo que encuentran a su paso. Y aunque uno cree que puede distinguir una lluvia buena de una mala, la verdad es que a veces la tormenta comienza como una simple llovizna tranquila que te engaña, que te acaricia la piel antes de destruirlo todo. Así llegó Laura a nuestra vida como una llovizna. Miguel me la presentó un domingo después de misa. Yo estaba platicando con las vecinas afuera del templo cuando él se acercó, sonriendo más de lo normal. A su lado venía una muchacha muy guapa, alta, delgada, con el cabello perfectamente liso, uñas impecables y una bolsa que costaba más que toda mi despensa del mes. «Mamá», dijo Miguel con un brillo en los ojos, «te presento a Laura. Trabaja en un banco en el área de inversiones». Laura me sonrió como si hubiera estado esperando ese momento toda la vida. «Doña Rosa», dijo inclinando ligeramente la cabeza, «qué gusto conocerla por fin. Miguel me ha hablado tanto de usted, de lo trabajadora que es, de todo lo que ha hecho por él». Yo no sé si era genuino o ensayado, pero sus palabras cayeron justo donde una suegra quiere escuchar. Me tomó las manos con una delicadeza que me sorprendió. «Usted es una mujer admirable, de verdad». «Ah, ¿cómo no me iba a ganar con eso?». La invité a comer pozole ese mismo día y Laura aceptó encantada. En la mesa parecía perfecta, educada, amable, atenta con mis nietos cuando aún no existían, pero ella ya preguntaba por el futuro. Reía de mis chistes simples. Me preguntaba recetas. Me decía que yo era tan dulce como mi nombre. Esa primera impresión, ¿cómo me pesaría después?
En los meses que siguieron, Laura se volvió parte del paisaje familiar. Cada domingo aparecía con flores, con pan dulce, con una sonrisa espléndida que iluminaba toda la sala. Se ganaba al barrio entero. Las vecinas suspiraban. «¡Qué suerte tiene tu hijo, Rosita! ¡Qué nuera tan respetuosa! Esa sí es mujer de hogar». Y yo me tragaba esas palabras como si fueran dulces. Pensaba, gracias, Dios mío, porque mi hijo encontró a alguien que lo quiere. Pasó menos de un año para que se casaran. Una boda bonita, sencilla, pero elegante. Yo lloré no por tristeza, sino por orgullo. Ese día, cuando los vi bailar su primer vals, pensé que por fin Miguel tendría una compañera que lo cuidara como Jorge hubiera querido. Pero dicen que el diablo es el maestro del disfraz. Y Laura, ¡ay! Laura era alumna avanzada. Después de la luna de miel, la transformación empezó como cosas pequeñas, casi imperceptibles. Primero Miguel dejó de visitarme todos los domingos. Antes llegaba cada semana con tortillas calientitas y alguna cosita para platicarme del trabajo de sus sueños, de sus miedos, de si los pagos de la empresa estaban pesados. Era mi niño, aunque fuera un hombre hecho y derecho. Pero de repente una tarde, mamá me dijo por teléfono, este domingo no podremos ir. Laura quiere que convivamos más con su familia. La semana siguiente lo mismo. Y la siguiente. Hasta que se volvió lo normal. «Es que su mamá se siente sola», me explicó él una vez. «Y Laura dice que es bueno que convivamos más seguido». Yo pensé, está bien, Rosa. No seas egoísta. Él tiene su vida. Porque eso hacemos. Las madres siempre nos ponemos al final de la fila. Luego vinieron los cambios en la casa de Miguel. Un día que pasé por ahí sin avisar mucho, porque nunca me ha gustado llegar de sorpresa, vi que las fotos que teníamos juntos, esas del kinder de su graduación de mis cumpleaños con mole casero, ya no estaban. En su lugar había cuadros minimalistas, frases en inglés de esas que ves en las oficinas modernas y fotos de Laura en la playa. Laura en un restaurante caro. Laura con amigas. Pensé que las habría guardado para que no se llenaran de polvo. No quería asumir lo peor. Hasta que un día Laura misma me dio la pista. «Ay, doña Rosa», me dijo con una risita suave. «Quité unas fotitos para que la casa se viera menos cargada. Ya sabe, más moderna, más luminosa. Pero no se preocupe, las guardé bien». Ese bien sonó como en algún cajón donde no estorben. Otra señal fue cuando reorganizó la cocina a su gusto. Movió mis especias, tiró un juego de recipientes que Miguel me había regalado y dejó solo lo que ella consideraba útil. Y siempre decía lo mismo. «Es que Miguel es muy distraído, suegra. Necesita orden». Pero yo sabía leer entre líneas. La que sobraba ahí era yo. La gota que derramó el vaso ocurrió en mi cumpleaños número 66. Yo había preparado todo, hice enchiladas, mole, arroz rojo flan. Pasé el día entero en la cocina, con el corazón acelerado, como el de una muchacha esperando a su primer novio. Hasta me puse una blusa nueva que había comprado en el mercado. Las 7 de la noche, las 8, las 9. Ellos no llegaban. A las 9:30 Miguel me llamó. «Perdón, mamá». Laura organizó una comida con su familia y se hizo tarde. Me quedé viendo el pastel que yo misma había decorado con una velita solitaria clavada al centro. Lo comí sola, sin música, sin abrazos, sin nadie. Cuando finalmente vinieron, al día siguiente, Laura me dio un regalito pequeño, una bufanda que aún tenía la etiqueta de descuento. «Ay, suegra, no me gusta llegar con las manos vacías», dijo con esa sonrisa
que ya empezaba a tensarme la nuca. Yo solo asentí. Ni siquiera pregunté por qué no habían venido. A esa edad, una aprende que a veces es mejor quedarse callada para no pasar por intensa. Pero en mi interior algo se apagó muy despacito. Entonces, meses después, cuando Laura me llamó dulcemente para invitarme a unas vacaciones familiares en la playa, yo me ilusioné. Pensé que quizá quería acercarse, que tal vez había entendido que la familia se cuida, que las ofensas se pueden perdonar cuando hay voluntad. No sabía que detrás de esa invitación había algo más. No sabía que ella ya tenía planes para mí. Planes que incluían ese cuartito. Planes que incluían sacarme de en medio. Cuando Laura me llamó, con esa voz dulce que usa para envolver a la gente, yo realmente creí que quería reparar las cosas. Me dijo que las vacaciones serían una oportunidad para convivir, para sanar, para ser una familia de verdad. Y yo, como tantas madres mexicanas, que siempre quieren creer lo mejor, bajé la guardia. Suegra, usted merece un descanso. Ya trabajó demasiado toda su vida, me dijo por teléfono. Piense en el mar, en la brisa, en los niños felices. ¿A poco no se le antoja? Sí se me antojaba. No voy a mentir. Y cuando mencionó que había encontrado una casa hermosa en Puerto Vallarta, grande, con alberca y vista al mar, algo dentro de mí volvió a brillar como cuando Miguel era niño. Pero claro, nada es gratis. El problema es que está un poquito cara, dijo Laura, modulando la voz como quien deja caer la información sin parecer que la está pidiendo. Son como 35,000 pesos por la semana. Yo inmediatamente pensé en mis ahorros, el dinero que tenía guardado para emergencias, para la vejez, para no depender de nadie. Y sin pensarlo mucho, dije, yo la pago, mija. Considera que es mi regalo para todos. Hubo un segundo de silencio. Apenas uno, pero suficiente para saber que eso era exactamente lo que quería escuchar. De verdad, suegra. Ay, no sé. Bueno, si usted insiste. ¡Qué detalle tan bonito! Va a ser una semana inolvidable. En ese momento no supe cuán literal sería lo de inolvidable. Llegamos a la casa un viernes por la tarde. El taxi nos dejó frente a un portón blanco altísimo, detrás del cual se veía una bugambilia tan grande que parecía una cascada de flores moradas cayendo desde el cielo. La casa era enorme, de 2 pisos, con ventanales que dejaban pasar la luz dorada del atardecer. El olor a mar mezclado con el aroma de las plantas tropicales me hizo cerrar los ojos un segundo. Me sentí feliz, verdaderamente feliz. Los niños corrieron directo a la alberca gritando de emoción. Miguel ayudaba al chofer con las maletas. Y Laura. Laura caminaba por la casa como si fuera la dueña, inspeccionando cada rincón, empujando puertas, abriendo cajones, como quien evalúa su nuevo territorio. ¡Ay, está preciosa!, decía, justo como la imaginaba. Pasó una mano por la barandilla de madera, luego por la mesa del comedor, como si estuviera revisando la textura. Yo solo observaba, intentando no ver señales donde quizá no las había. A ver, suegra, dijo de pronto, vamos a repartir los cuartos para que todos estemos cómodos. Y ahí empezó la cosa. Abrió la puerta del cuarto principal, una habitación inmensa con cama king size, un ventanal enorme y una terraza que daba al mar. Tenía un baño tan grande que parecía un spa. Yo misma dije, ¡qué bonito cuarto! Pero Laura respondió, sí, ¿verdad? Justo el espacio que mi mamá necesita. Pobrecita, viene tan cansada del viaje. Además, con su problema de la columna, este colchón le va a caer perfecto. Mi mamá. ¿Su mamá? La mujer que ni siquiera había llegado aún. Yo tragué saliva y sonreí. Claro, está bien, respondí,
aunque mi corazón ya empezaba a resentir algo. Luego abrió otro cuarto, también grande, con una cama matrimonial, balcón y baño privado. «Este será para nosotros», anunció Laura, entrelazando el brazo con el de Miguel. «¿Verdad, amor?». Miguel solo asintió. Después mostró el cuarto para los niños, pequeño pero agradable, con literas y una ventana que dejaba pasar mucha luz. Y finalmente quedaban dos puertas. La primera se veía bastante normal, una habitación pequeña, con una cama individual, un closet viejo y una ventana sin vista. La otra era el famoso cuartito, literalmente pegado al área de lavado, sin ventilación, con un colchón doblado sobre una estructura metálica. Olía a jabón húmedo y a encierro. «Aquí está el cuartito», dijo Laura, con una sonrisa que me sonó a clavo en el pecho. «Este espacio es más fresquito, suegra, y está en la planta baja, para que no tenga que subir escaleras». Miguel abrió la boca como si fuera a intervenir, pero Laura le dio un codazo sutil. «Amor, ¿puedes ayudar a los niños? Se están peleando por la litera de arriba». Cuando Miguel salió, Laura se acercó a mí. «Suegra, ¿le molesta quedarse aquí? Es solo por unos días. Y luego vemos». Yo sentí el golpe, pero tragué el dolor. «No te preocupes, hija. Está bien». Mentí, porque no estaba bien. Pero uno aprende a tragar silencios cuando la vida te ha enseñado a conformarte con poco. Más tarde apareció doña Teresa, la mamá de Laura. Llegó como si estuviera entrando a un hotel 5 estrellas. Perfume fuerte, lentes oscuros, de marca, un bolso enorme colgado del brazo. «¡Ay, qué casa tan divina!», exclamó apenas vio la sala. Laura corrió a abrazarla, a besarla, a mostrarle todo, como si la anfitriona fuera ella. «Mamá, ven, te voy a enseñar tu cuarto. ¿Te va a encantar?». Y la llevó directo al principal. Cuando escuché a Teresa decir «pues sí me lo merezco», después del viajecito, algo dentro de mí se torció. Cuando salí al patio, intenté respirar aire fresco para que no se me notara la tristeza. Ese es otro talento de las madres, saber llorar hacia adentro para que los demás no se den cuenta. Pero la verdadera puñalada llegó más tarde, cuando estaba en la cocina guardando unos platos. Laura estaba en la sala hablando por teléfono. Yo no tenía intención de escuchar, pero su voz era tan clara que la frase me detuvo en seco. «Sí, mamá, ya arreglé los cuartos», decía Laura. «Obvio los mejores para nosotros. Y que mi suegra se quede en el cuartito, donde más además ni se queja. Es de esas que se conforman con lo que sea». Rió fuerte, como si la humillación fuera un chiste privado. Yo me quedé congelada detrás de la puerta. Ese momento fue como una fotografía que jamás se borra de la memoria, yo de pie, con un plato aún mojado en la mano, escuchando cómo me relegaban como si fuera un mueble viejo. Y en ese instante, por primera vez en muchos años, sentí rabia. No enojo, no tristeza, rabia. Rabia de la que te sube por la garganta y te hace temblar las manos. Esa noche me acosté en el cuartito con el corazón latiéndome en los oídos. Pero lo que Laura no sabía era que al día siguiente el destino la pondría a ella en mi lugar. Porque esa mañana cometió un error que le costaría caro. Muy caro. Dormí poco esa noche. O mejor dicho, casi no dormí. El cuartito era sofocante. Las paredes parecían acercarse a mí con cada minuto que pasaba, como si quisieran aplastarme. El ventilador apenas movía el aire caliente y el colchón tenía un hundimiento justo en medio que me hacía sentir como si me tragara un hoyo invisible. Pero más que nada, lo que no me dejó dormir fueron las palabras de Laura
repitiéndose en mi cabeza una y otra vez. Que mi suegra se quede en el cuartito. Es de esas que se conforman con lo que sea. Los mejores cuartos para nosotros. Cada frase era como una astilla que se clavaba más profundo. Y en ese silencio oscuro, mientras mis ojos se acostumbraban a la penumbra, algo que había permanecido dormido dentro de mí por años volvió a despertar. Una dignidad antigua. Una fuerza que creí perdida desde la muerte de Jorge. Una voz que decía: Rosa, ya basta. Una cosa es ser humilde. Otra muy diferente es dejar que te humillen. A las 6 de la mañana me levanté. No podía seguir tirada ahí. Me lavé la cara con el agua fría del baño, respiré hondo y salí al patio. La luz temprana bañaba todo con un tono dorado que hacía que la casa pareciera un sueño. Las bugambilias estaban tan bonitas que casi dolía verlas. Me senté un momento en una silla junto a la alberca y dejé que la brisa marina acariciara mi piel. Y fue ahí, en ese instante de calma engañosa, cuando escuché algo que me heló la sangre. Te dije que no trajeras a tu mamá. La voz era la de Laura, aguda, molesta, llena de fastidio. Laura, por favor, respondió Miguel, con ese tono cansado que yo conocía desde niño, el tono que usaba cuando alguien lo hacía sentir menos. No me acerqué. No quería invadir su privacidad, pero ellos no sabían que la ventana estaba entreabierta y que sus voces salían limpias claritas, directo hacia donde yo estaba sentada. Es que no entiendes, continuó Laura. Siempre la misma historia. Tu mamá te manipula con su carita triste y tú caes, siempre caes. Mi corazón empezó a latir muy rápido. Mi mamá no manipula a nadie, respondió Miguel con firmeza. Ella solo quiere convivir, es normal. ¿Normal? Ay, por favor, bufó Laura. Rosa vive para hacerse la víctima. Y tú sigues creyendo que es una santa. Pero no lo es. Es una mujer controladora que quiere meterse en todo. ¿No viste cómo se siente dueña solo porque pagó la casa? Sentí como si alguien me hubiera abofeteado. Yo controladora. Yo que había dado todo, absolutamente todo, para que Miguel alcanzara sus sueños. Miguel tardó en responder. Se notaba que estaba pensando bien sus palabras. Laura dijo al fin: No quiero pelear. Esto se suponía que era un viaje familiar. Quiero que la tratemos bien. Es mi mamá. No estoy pidiendo nada más. Pues yo sí estoy pidiendo algo, replicó Laura Límites. Silencio. Un silencio tan largo que me hizo contener la respiración. Tu mamá puede estar aquí, añadió ella, pero no va a mandar. Y tú no la vas a poner por encima de mí. La frase me atravesó el pecho. Miguel respondió con un susurro que apenas pude escuchar. Nadie está por encima de nadie, Laura. Solo quiero que te comportes. Ella soltó una risa fría, una que jamás le había escuchado antes. Yo me comporto. La que no sabe comportarse es ella. Reclamó anoche el cuartos. Me llevé la mano al pecho. Jamás reclamé. Solo dije que estaba bien, que no se preocuparan. Eso era reclamar. No exageres, dijo Miguel. Sí lo hizo, insistió Laura. Y te apuesto que hoy se va a hacer la indignada como siempre. Miguel respiró hondo. Laura, ya basta. Ella bufó molesta, y ahí terminó la conversación, porque escuché que la puerta del cuarto se cerraba de golpe. Yo había permanecido inmóvil todo ese tiempo, con los dedos entumidos alrededor del borde de la silla. Sentí una mezcla de rabia, tristeza y, por primera vez en mucho tiempo, una claridad absoluta. Mi hijo estaba atrapado. Ella lo manipulaba, lo controlaba, lo hacía sentir culpable, y él, por amor o miedo, se dejaba llevar. Pero ese día algo más pasó.
algo que cambió todo. Después del desayuno, al que Laura llegó con una sonrisa falsa y con comentarios pasivo-agresivos cada vez que podía, decidimos ir a la playa. Los niños estaban emocionados, Miguel también. Yo intenté poner de mi parte, aunque la tensión era tan gruesa que podía cortarse con un cuchillo. Pero antes de salir, Laura subió a su cuarto a buscar protector solar. Y ahí ocurrió el accidente. Yo estaba en el pasillo doblando unas toallas cuando escuché un grito. ¡Ah! Mi bolsa no está. Me asomé. Laura salió del cuarto, hecho un torbellino, el cabello alborotado, la cara roja de rabia. Alguien agarró mi bolsa de marca. Aquí estaba, aquí mismo. Teresa, su mamá, se acercó de inmediato. ¿Cómo que desapareció? ¿Quién entró? Laura me miró a mí, directo, con los ojos entrecerrados. Aquí nadie más entra, dijo ella. Así que alguien la tomó. Miguel levantó las manos sorprendido. ¿Qué estás diciendo que...? No lo dijo. No necesitó decirlo. Todos lo entendimos. Ella insinuaba que yo, la suegra que pagó la casa, la que se quedaba callada, la que jamás había robado ni una cucharita de café en toda su vida. Laura respiró entrecortado, dramaticísima. Si alguien tomó la bolsa, pues que lo diga, no pasa nada, solo quiero mi bolsa. Teresa también me miró, no con maldad, sino con duda, y eso dolió más que el desprecio. Los niños estaban confundidos, Miguel estaba pálido. Yo inhalé profundamente. No tomé nada, Laura, dije con calma. Ni siquiera entré a tu cuarto. Ella chasqueó la lengua. Pues alguien la tomó, y aquí todos saben que yo no soy. Ese fue el momento exacto en el que algo hizo clic dentro de mí. No era solo que me relegara al cuartito. No era solo que hablara mal de mí a mis espaldas. No era solo que manipulaba a mi hijo. Era que me estaba acusando. Me quería poner como culpable de algo que ni siquiera existía. Y lo peor, sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Fue ahí, justo ahí, cuando me prometí que no volvería a dejar que me pisoteara, y que si el destino me daba la oportunidad, le enseñaría una lección que jamás olvidaría. Lo que Laura no sabía es que su bolsa no estaba perdida. No estaba robada. Estaba exactamente donde ella misma la había dejado. Y lo que ocurrió después la dejaría en vergüenza frente a todos. Porque ese día finalmente se reveló quién era realmente. ¿Y quién era yo? El ambiente en la sala se puso tan espeso que casi podía respirarse. Laura seguía parada en medio del pasillo, con los brazos cruzados, el mentón levantado y una expresión de indignación que parecía sacada de una telenovela barata. Sus ojos recorrían la habitación como cuchillos buscando un culpable, y cada vez que se detenían en mí. Yo podía sentir cómo la sangre comenzaba a hervirme. A través de los años aprendí a aguantar, a callar, a dejar pasar muchas cosas. Pero una acusación falsa, eso sí que no lo iba a permitir. No cuando jamás he robado ni un peso en mi vida. Laura, dije sin levantar la voz, no tomé tu bolsa. Ni siquiera sé cómo es. Es una bolsa de diseñador, suegra, respondió con una sonrisa torcida. No se confunde fácilmente. Teresa intervino. Hija, revisa bien. Quizá la dejaste en la terraza. A veces te distraes. No, mamá, gritó Laura. Yo sé perfectamente dónde la puse, en mi cama. Y ahora no está. Alguien la tomó. Miguel dio un paso adelante. Laura, estás insinuando algo muy grave. Y no quiero pensar que estás acusando a mi mamá. Ella abrió los ojos como si él la hubiera ofendido. Yo acusarla. Jamás, solo digo que... Pues, aquí todos somos familia, ¿no? Si alguien la movió, que lo diga. Esa frase, que lo diga, era veneno.
No estaba preguntando, estaba provocando. Y entonces sucedió algo que nunca había visto en mis 68 años. Los niños, mis nietos, mis tesoros, comenzaron a verse entre ellos con miedo, como si realmente existiera el riesgo de que yo hubiera robado algo. Ese fue el golpe más duro. Mi nieta Valeria me miró tímida, insegura, como si estuviera tratando de decidir si podía confiar en su propia abuela. El corazón se me rompió en pedacitos. Miguel al ver eso explotó. Ya basta, gritó golpeando la mesa. Todos nos quedamos en silencio. Esto no es normal, Laura. No puedes acusar a las personas solo porque sí. Mucho menos a mi mamá. Ella nunca haría algo así. Laura fingió ofenderse. ¿Crees que estoy loca? ¿Crees que inventaría algo así? Miguel respiró profundo, casi temblando de frustración. Creo que estás nerviosa y que no estás pensando con claridad. Ella soltó una risa fría. ¿Nerviosa? Miguel, me costó un dineral esa bolsa y ¿tú crees que esto es un berrinche? No, es una falta de respeto. Y entonces, sin que nadie lo esperara, doña Teresa dijo lo que todos necesitábamos oír. Hija, revisa bien, en serio, con tanto maquillaje protector solar y cosas que traes siempre, quizá la dejaste en otro lado. Laura giró hacia ella como si le hubiera traicionado. Mamá. Pero ya era demasiado tarde. La duda estaba sembrada. Fue entonces cuando yo, en completo silencio, decidí actuar. Me levanté despacio del sillón sin decir ninguna palabra y comencé a caminar hacia la escalera. Miguel me miró preocupado. Mamá, ¿qué haces? Voy a ayudarte, hijo. Si la bolsa desapareció, la encontraremos. No quiero que esta discusión siga. No quiero más tensión. Y subí. Pero en realidad no iba a buscar absolutamente nada. Yo sabía perfectamente dónde estaba la bolsa. Y sabía quién la había movido. La había visto yo misma sin querer al amanecer. Cuando salí del cuartito para ir al baño, estaba fuera del cuarto principal recargada contra la pared, como si Laura la hubiera dejado en el piso cuando acomodaba sus cosas. Nadie la robó. Nadie la movió. Laura simplemente era descuidada y orgullosa. Y por no reconocer su error, prefería insinuar que alguien, especialmente yo, podía ser la culpable. Pero no iba a exhibirla enseguida. No, ese no era mi estilo. Subí despacio. Revisé algunas puertas para que todos escucharan que estaba buscando. Me tomé mi tiempo, hasta que finalmente, cuando todos estaban tensos y a la expectativa, dije con voz firme: Aquí está. Escuché pasos apresurados detrás de mí. Era Miguel, seguido por Teresa. Y ahí, justo al lado de la puerta del cuarto principal, donde yo misma la había visto horas antes, estaba la dichosa bolsa. Miguel la tomó del piso, la levantó y su rostro se transformó, mezcla de alivio y enojo. Laura gritó desde el pasillo: ¡Ven acá! Ella subió casi corriendo, con expresión de ¿y ahora qué? ¿Qué pasa, amor? Miguel levantó la bolsa frente a su cara. ¿Esto qué es? Laura parpadeó, tragó saliva, y en un segundo vi cómo sus ojos se movieron hacia la pared. Reconoció el lugar. Sabía que había sido ella, pero mintió. Ah, yo no sé. Alguien la puso ahí. Miguel cerró los ojos. Se pasó la mano por el cabello. Estaba perdiendo la paciencia. Laura, por favor. Esto se está volviendo absurdo. La bolsa estuvo aquí todo el tiempo y tú hiciste un escándalo insinuando cosas, cuando claramente fue un descuido tuyo. Ella cruzó los brazos, pero su voz ya no tenía la misma seguridad. Pues sí estaba ahí. ¿Por qué no la viste antes? No es mi culpa que alguien la moviera. Yo respiré hondo. Ese era el momento perfecto. Nadie la movió, hija, dije despacio.
A veces una anda con prisa y deja las cosas donde sea, no hay problema. Pero Laura no podía aceptar eso. Su orgullo valía más que la verdad. ¿Está diciendo que yo miento? Disparó. Y ahí fue cuando Teresa, su propia madre, la interrumpió con un tono seco. Laura, ya basta. Estás haciendo quedar mal a todos, y más a ti. Laura se quedó muda. Miguel bajó la bolsa lentamente. No quiero pelear más, pero sí quiero que entiendas que no voy a permitir que vuelvas a tratar a mi mamá así. Ni con insinuaciones, ni con desprecio, ni con humillaciones. El aire se detuvo. Yo no dije nada. No me hacía falta. Por primera vez en mucho tiempo, Miguel estaba poniéndose de pie por mí. Laura, al verse rodeada, se encogió un poco. Pero aún así, lanzó el último golpe. Bueno, si así te pones por tu mamá, quizá debemos replantearnos estas vacaciones. Miguel la miró directamente. Sí, respondió. Quizá deberíamos. Esa tarde, las cosas se quedaron tensas pero tranquilas. Laura casi no habló. Teresa intentó mediar, pero el mal ya estaba hecho. Miguel se quedó conmigo en la cocina un rato, ayudándome a picar verduras para la comida. Lo vi en silencio. Tenía la cara cansada. Gracias, hijo, le dije despacio por defenderme. Él dejó el cuchillo, me tomó la mano. Perdóname, mamá, por no haber visto antes quién es Laura realmente, por haberte dejado en el cuartito, por todo. Yo apreté su mano con lágrimas contenidas. No te preocupes, mi amor. Lo importante es que ahora ya ves las cosas claras. Pero lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era que lo peor estaba por venir. Porque cuando Laura se sintió acorralada, su orgullo herido buscó venganza. Y su siguiente movimiento iba a sacudir toda nuestra familia. La tensión después del incidente de la bolsa se quedó suspendida en el aire como una tormenta que no termina de caer, pero que tampoco se disipa. Cada paso que dábamos dentro de la casa resonaba demasiado fuerte, cada suspiro se sentía como un reclamo silencioso. Miguel se esforzaba por mantener todo en paz, los niños estaban nerviosos, y Laura caminaba como fiera herida con el orgullo hecho pedazos. Y yo guardaba silencio, pero no porque quisiera evitar el conflicto. No, era otro tipo de silencio, un silencio que antecede a una decisión importante, un silencio que ya no es sumiso, sino estratégico. Por primera vez en muchos años, me sentía completamente dueña de mí misma. La noche cayó sobre la casa en Puerto Vallarta, cubriéndola con ese brillo cálido que solo las costas mexicanas tienen. A lo lejos se escuchaba música de marimba, risas de turistas, pasos descalzos sobre la arena. Pero dentro, el ambiente estaba cargado de electricidad. Después de cenar, Miguel llevó a los niños a dormir. Laura subió a su cuarto sin decir palabra. Teresa se quedó un ratito en la terraza, tomando un té que yo misma le preparé. Se le veía inquieta, como si quisiera hablar, pero no se atreviera. Hasta que al final lo hizo. «Doña Rosa», susurró. «Mi hija no es mala, solo es complicada». Yo le di un sorbo a mi café antes de contestar. «Entiendo que la quiera», dije con calma. «Pero el amor no justifica la falta de respeto. Nadie merece ser tratado como estorbo, y mucho menos ser acusado injustamente». Teresa bajó la mirada avergonzada. «Tiene razón». Hubo un silencio profundo entre nosotras, un silencio que no dolía, sino que aclaraba. A la mañana siguiente, Laura bajó con una sonrisa que me puso los nervios de punta. Una sonrisa demasiado amplia, demasiado dulce, demasiado falsa. Algo tramaba. «Buenos días a todos», dijo,
como si nada hubiera pasado. Pensé que hoy podríamos repartirnos las actividades. Yo puedo cocinar, Miguel puede llevar a los niños a la playa y doña Rosa... Se detuvo. Sonrió con la comisura de la boca. Usted podría, no sé, ordenar un poco el área de lavado. Está desordenada. Fue como si me aventaran agua helada encima. Miguel reaccionó de inmediato. —¿Qué no, Laura? Mi mamá no tiene por qué hacer eso. Ella hizo un gesto inocente. —Ay, amor, solo estoy sugiriendo. Todos debemos colaborar, ¿no? O... Ella no... La manera en que lo dijo, el tono, la intención. ¿Quería ponerme en mi lugar? En su lugar, en el cuartito, en el rincón, en la servidumbre, como si yo fuera menos que todos. Pero yo ya no era esa mujer que tragaba humillaciones en silencio. No esta vez. Respiré hondo. Y fue ahí donde tomé la decisión que cambiaría todo. Me paré despacio con la serenidad de quien ya no tiene miedo. —Sabes, Laura —dije con voz suave—, tienes razón. Ella arqueó una ceja sorprendida. —Ah, sí —respondió triunfante—, en que es momento de que todos colaboremos, pero también es momento de que todos aprendan algo sobre esta casa. Miguel me miró confundido. —¿Mamá? Yo caminé hacia la mesa y puse mis llaves sobre ella. Las llaves que había llevado conmigo desde el primer día. Las llaves que nadie más había notado. Las llaves que abrían no solo la puerta principal, sino también un candado muy particular. Esta casa, comencé mirando a todos, no solo la pagué yo. Laura frunció el ceño. —¿Perdón? Yo asentí. Sí, la pagué, en su totalidad, de mis ahorros, de mis sacrificios, de todos los años que trabajé desde la madrugada hasta la noche. Pero no solo eso. Me dirigí hacia un mueble del comedor. Abrí un cajón y saqué un folder que había traído conmigo. Documentos legales. Miguel abrió los ojos como si hubiera visto un fantasma. —Mamá, ¿qué es eso? Los papeles de la casa, los recibos, el contrato, todo. Pero hay algo más importante, hijo, la persona que está registrada como titular. Laura tragó saliva. ¿Y quién es? Yo la miré a los ojos. Tú no. El silencio cayó como piedra. Abrí el folder lentamente como si fuera un acto ceremonial. Esta casa la puse a nombre de 2 personas, Miguel y mis nietos. Teresa se cubrió la boca con la mano. Miguel quedó paralizado. Laura palideció, como si hubiera visto su propio funeral. —¿Cómo que? Ellos dijo con la voz quebrada. Pero, yo también soy parte de la familia. Sí, respondí con calma. Pero el respeto también es parte de una familia, y tú no lo has tenido. Ella dio un paso hacia mí. Me está amenazando. ¡No! Sonreí suavemente. Solo estoy aclarando. Esta no es tu casa. No puedes decidir quién se queda en el cuartito. No puedes exigirme que limpie. No puedes excluirme. No puedes humillarme. Se quedó muda. Miguel se acercó, puso su mano sobre mi hombro. Mamá, ¿por qué no nos dijo? Yo lo miré con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Porque quería que la disfrutaran, que fueran felices, que sintieran que tenían un lugar para descansar. Pero ayer, cuando escuché lo que dijeron, entendí que a veces uno tiene que poner límites para que lo respeten. Laura empezó a llorar, no de tristeza, de rabia. —Esto no es justo —gritó—. Tú no puedes hacerme esto. Yo soy la esposa de Miguel. Yo respiré hondo. Y yo soy la mujer que lo crió sola, la que le dio todo, y la que no va a permitir que uses a mi hijo para hacerte la víctima. A partir de hoy, si quieres estar en esta familia,
Tendrás que ganarte ese lugar. Laura temblaba. Miguel se acercó a ella. Laura, tal vez esto es lo que necesitabas escuchar. Ella dio un paso atrás, herida, derrotada. No puedo más, susurró. No voy a soportar que me traten así. Tomó su bolso y subió a empacar. Teresa la siguió llamándola, pero Laura no respondió. En menos de una hora pidieron un taxi y se fueron. Esa tarde, mientras caminaba con Miguel y los niños por la playa, él me tomó de la mano como cuando era niño. Mamá, gracias por todo, por poner un alto, por enseñarme que el amor también se defiende. Yo apreté su mano con fuerza. Te amo, hijo, y siempre estaré contigo, pero ya no permitiré que nadie me ponga en un cuartito, nunca más. Miré el mar, sentí la brisa, y por primera vez en mucho tiempo no me sentí chiquita, ni estorbando, ni callada. Me sentí fuerte, muy fuerte. Gracias por escuchar esta historia. Si tú también has vivido algo similar, si has sentido que te hicieron a un lado, quiero que sepas algo. Tu valor no depende del lugar que otros te asignen, sino del que tú te atreves a ocupar. Cuéntame en los comentarios qué parte te conmovió más y desde dónde nos estás escuchando. Tenemos muchas historias poderosas para ti cada día. Suscríbete para no perderte ninguna. Seguimos juntos en este camino